1. Introducción al razonamiento científico. La cátedra de teoría de conocimiento. Vamos a ver los fundamentos, la unidad 1, los fundamentos del método científico. Bueno, ya conocen los integrantes de la cátedra y para las 3 licenciaturas del ciclo básico. Acá están mis datos para cualquier duda que quieran evacuar. Se encuentra mi email. ¿Qué es el razonamiento? Bien, el razonamiento sería la acción de de aplicar la razón. Tenemos dentro del razonamiento 3 métodos inferenciales básicos. Lo que se llama la inducción, que es el razonamiento a partir de hechos particulares o casos individuales para arribar a una conclusión general. Va de lo específico a lo general. El ejemplo es muy simple. Si se conoce que para todo A, para todo B, para todo N, como se dice en el vocabulario de la lógica, son verdaderos, entonces poseen propiedades verdaderas, entonces para todo X, la propiedad X es también verdadera. Con un ejemplo muy simple lo van a entender. Si el acero se dilata con el calor, el plomo se dilata y el plomo se dilata con el calor, el hierro se dilata con el calor. Entonces, la conclusión es que todos los metales se dilatan con el calor. El tema de la inducción es que es un razonamiento que justamente va de lo particular a lo general. Y lo que siempre los epistemólogos de la ciencia cuestionaban de la inducción, sobre todo lo que vamos a ver más adelante con Karl Popper, es que yo no puedo corroborar o verificar que todos los metales en el mundo o en el universo se dilatan con el calor. Pero bueno, eso es los límites del razonamiento inductivo. La deducción es un razonamiento a partir de un principio conocido hacia uno desconocido, de lo general a lo específico. Realiza inferencias lógicamente correctas, premisas verdaderas a conclusión verdadera. Todo esto está dentro de manuales de lógica. Entonces, es el método, la deducción dentro de la ciencia, es el método más ampliamente comprendido, aceptado y reconocido. Ejemplo, todos los metales se dilatan con el calor. Asumo esto que se denomina premisa, esta afirmación como verdadera y no la discuto más. Esto que tengo en la mano es de hierro. El hierro es un metal. Entonces, de acuerdo a la afirmación primera, a la primera premisa, esto si le aplico calor se va a dilatar seguramente. Cada metal puede llegar a tener un coeficiente de dilatación. El plomo 3 milímetros, el hierro 10 milímetros, el estaño 7 milímetros, etc. Pero que se va a dilatar, se va a dilatar. Bien, este es el razonamiento más deseable en la ciencia. Abducción. Este es el razonamiento, otro razonamiento un poco
cuestionado, pero que lo utilizamos a menudo nosotros. Todo esto que yo les estoy hablando es parte de nuestra lógica cotidiana, ¿no? Nada más que dentro del pensamiento científico se acotan y se explicitan, pero implícitamente nosotros utilizamos todos estos razonamientos. La ciencia lo que hace es ponerlos sobre una mesa, hacer un mapa de lo que estamos usando para razonar. La abducción es un método usado para generar explicaciones. No garantiza que se arriben a conclusiones verdaderas. Si la sentencia A, entonces B es verdadera, y B es verdadera, entonces A es posiblemente verdadera. Esto, que en forma lógica es un poco abstruso, dificultoso de entender, se entiende mejor con un ejemplo. Se empieza por una conclusión y se procede a derivar las condiciones que podrían hacer esta conclusión se vuelva válida. Por ejemplo, todos los pájaros de esta zona migran en invierno. Este es un pájaro. Entonces, este pájaro debe migrar en invierno. Un ejemplo arqueológico. Descubro una momia a una altura de 5.000 metros, rodeada de un montón de un ajuar. Las momias incas generalmente tienen este tipo de ajuar, con determinadas flores, determinados, ¿cómo se llama? Bebidas también. Entonces concluyo que esta momia debe ser de la cultura inca. Bien, este es un razonamiento abductivo. La ciencia y el conocimiento son temas amplios estos. ¿Cómo los podemos conectar? La ciencia es un cuerpo de conocimientos, un acopio de conocimientos utilizado para comprender el mundo y modificarlo. Estoy utilizando definiciones amplias porque no son temas fáciles de acotar. Conocimiento es un cuerpo de creencias acerca del entorno. Siempre pongo este ejemplo. Si yo careciera de cualquier conocimiento generado científicamente, consideraría al despertarme que el Sol gira alrededor de la Tierra, lo que se llama el observador ingenuo. Ahora, ¿por qué yo sé que esto no es así? Porque a través del método científico realicé correcciones cognitivas, que después veremos, que me indican que la Tierra gira alrededor del Sol. Si no, yo observando directamente, ¿qué voy a ver? Que hay un cuerpo brilloso que gira alrededor del planeta. Entonces, la ciencia, el método científico, lo que generalmente busca es este tipo de correcciones cognitivas en base a un método racional, que ahora veremos más adelante. El conocimiento científico es un tipo especial de conocimiento, algo creído, aceptado y probado. El conocimiento científico se basa en fundamentos racionales, que son estos que estamos hablando. No se basa en suposiciones, en eventos aleatorios, o sea, azarosos, no, se basa en algo probado. El método científico, procedimiento que permite obtener y justificar el conocimiento científico. James B. Conant, historiador de la ciencia, afirma que consiste en un conjunto de estrategias y tácticas
no existe el método científico. Este es otro tema que más adelante vamos a ver, es que a diferencia de los positivistas lógicos de la década de 1950, no hay un solo método científico, sino de acuerdo al área del conocimiento se puede adecuar distintos métodos científicos. Más adelante vamos a ver esto especialmente para antropología y arqueología, que son ciencias que se podrían denominar que solapan ciencias naturales con ciencias sociales. En la unidad de análisis epistemológico, la teoría científica, que es un conjunto de conjeturas simples o complejas acerca del modo en que se comportan aspectos de la realidad. Yo lo tomo literal de Klimovsky, pero el tema, hablar de la realidad, entre comillas, es muy complejo. Más adelante veremos cómo vamos a separar los conceptos de realidad y los conceptos de existencia. Es una separación que no la van a encontrar en ningún libro, la realizo yo. Porque la realidad tiene que ver con nuestra capacidad perceptiva. Y a nivel neurológico y neurocognitivo no podemos captar todos los estímulos que recibimos, sino un 7% aproximadamente de eso, y a partir de eso construimos la realidad. Por eso hablar de la realidad como que sea un concepto general para todo el mundo es muy simplista, pero por ahora dejémoslo así. Teoría en sentido amplio, conjunto de conjeturas utilizadas en el desenvolvimiento cognoscitivo de la vida cotidiana. Yo lo que acá resalto es que la teoría científica es un recorte de las teorías que manejamos acerca del mundo en nuestro devenir, en nuestro desenvolvimiento de la vida cotidiana. Lenguaje y realidad, otro problema. ¿Se corresponde mi lenguaje, un argumento, una oración con un hecho? Eso después lo vamos a ver más en detalle. Lenguaje. Las teorías científicas deben ser entendidas como propuestas, creencias u opiniones expresadas a través del lenguaje. La realidad es el resultado de la continua representación e intervención de los observadores. ¿A qué me refiero con esto? Yo tengo una representación acerca, como tuvo Van Leeuwenhoek, el inventor del microscopio, acerca de que existía una representación de que existía un mundo microscópico. E intervino poniendo dos lentes juntas en un tubo y confirmó que había un mundo microscópico y descubrió la celda. Eso es representar e intervenir. En palabras del epistemólogo canadiense Ian Hacking, que vamos a ver, esto es un círculo dialéctico continuo que no tiene ni inicio ni fin. Es como si estuvieran viendo una helicoide. La forma helicoidal nunca va a tener, siempre van a intervenir a la luz de sus representaciones y representar a la luz de sus intervenciones. Por eso la realidad es algo plástico y flexible, no es una construcción monolítica. La verdad, adecuación o correspondencia entre pensamiento y realidad. Aristóteles, concepción semántica de la verdad. ¿Qué pasa? El lenguaje que está generado por nuestra conciencia está, no quisiera decir la palabra contaminado, sino moldeado por nuestra psicología. Entonces esa noción de verdad no puede ser nunca absoluta, sino es relativa a lo que estamos observando. Un hecho es manera en que las cosas o entidades se configuran en la realidad, en instantes y lugares determinados. Las ciencias fácticas, ciencias naturales y ciencias sociales estudian los hechos. El problema que se tiene muchas veces
es a acotar lo que denominamos un hecho. Eso en antropología, arqueología, sociología, psicología es bastante complicado. ¿Por qué? Porque no son ciencias que se manejan experimentalmente ni tengan criterios de observación simple. Después lo vamos a ver. Además, la noción de la palabra, la noción semántica de la palabra hecho, la utilizamos en la vida cotidiana y eso también nos puede llegar a confundir de alguna forma. Lo veremos más adelante. Ciencias formales son las matemáticas y las lógicas, cuya ventaja sobre las ciencias naturales y las ciencias sociales es que yo construyo el universo de símbolos y conexión entre esos símbolos. Eso derivó en la cibernética posteriormente. Pero ahí es como decir nada falla. Un teorema se demuestra o no se demuestra, un silogismo, que es una forma de razonamiento dentro de la lógica, se demuestra si es verdadero o falso, pero todo dentro de un universo circunscripto de variables, de algoritmos o símbolos matemáticos. Verdad no es igual a conocimiento y prueba, lenguaje científico. ¿Qué pasa? La verdad tiene una carga simbólica de ser opuesta a la mentira. Y eso muchas veces confunde. Por eso epistemólogos como Popper hablan de corroborar. Porque la verdad a nosotros, por nuestra formación, nos remite, sin buscarlo, a la mentira o la falsedad. La verdad de algo dentro de la ciencia va cambiando, ya lo vamos a ver. La verdad está atada o ligada, mejor dicho, al tiempo y al espacio. El lenguaje científico trata de verificar, o mejor dicho, corroborar la existencia de determinados hechos. Pero siempre deja abierto una ventana, porque con los cambios de épocas y los cambios incluso de los sujetos, lo que es verdad en un momento lo deja de ser en otro. Afirmación: existen otros planetas habitados en el universo. ¿Verdadero o falso? Bien, existen muchos razonamientos que dicen que ya en esta época, que esta afirmación justamente está más cercana a la falsedad que a la verdad, por lo que fue descubriendo la ciencia. Hace 90 años, esta afirmación era considerada una afirmación propia de la literatura de ciencia ficción. Bien, hubo muchos hechos como la observación del planeta Marte, que fueron descartados, después fueron rehabilitados, después volvieron a ser descartados. En fin, la ciencia se maneja de esta manera. Por eso no es muy difícil hablar de verdad. Sí es mejor hablar de afirmación hipotética, que es la herramienta principal del método científico. ¿Qué es esto? Hipótesis quiere decir sobre la tesis, algo sobre la tesis, una conjetura acerca de los hechos que acontecen en la realidad, una suposición acerca de la correspondencia de lo que se describe y lo que acontecerá. Por ejemplo, yo tengo la hipótesis, como les comentaba anteriormente, que de acuerdo a los descubrimientos arqueológicos realizados
hace varias décadas, los santuarios de altura de determinadas culturas andinas están a determinados miles de metros. Bien, esa hipótesis voy a tratar de corroborarla, como los pucará, que eran construcciones defensivas, la voy a tratar de corroborar con investigación de campo arqueológico o una hipótesis antropológica acerca de las conductas humanas. Una de las hipótesis que yo personalmente estoy corroborando en la actualidad es que las situaciones de aislamiento, por ejemplo, fíjense lo que desencadenaron hechos de violencia más de lo normal. Lo están viendo por televisión. Eso se estudia en la psicología del aislamiento y la antropología aplicada lo estudia en situaciones de gente que bases antárticas o en lugares como las plataformas petroleras, todas situaciones de aislamiento. Bueno, fíjense ahora, yo estoy corroborando determinada hipótesis que tiene que ver con esta situación. Verificación y refutación. En el lenguaje común, verdadero es equivalente a conocido como verdadero o probado que las cosas son tal como se afirma. Acá es muy difícil emanciparse del lenguaje común. Las cosas son tal como se afirma. Bien, el vocablo cosas es muy amplio, muy difuso. Justamente la ciencia trata de evitar todo lo que sea difuso, amplio, borroso. Pero bueno, tenemos que echar a mano del lenguaje común para comenzar a aprender lo que es el lenguaje científico. Un enunciado verificado. Su verdad ha sido probada, ya sea un enunciado de la inducción, de la deducción o de la abducción. Esto está en el libro de Klimovsky, que yo lo subí al repositorio o a los archivos. Lo van a encontrar ahí. Un enunciado falsado es un enunciado que ha sido refutado. ¿Por qué? Porque se ha aplicado el método experimental. Por ejemplo, se ha querido comprobar la presencia de plomo en el río del Valle. Una hipótesis, existe determinada cantidad de plomo y no se detectó. Entonces ese enunciado ha sido refutado. Un enunciado confirmado, un gran nivel de confiabilidad. Es la lógica inductiva y estadística. Es la famosa lógica de las encuestas, por ejemplo, de electorales o de consumo, sobre todo. De qué productos se consumen. Es una lógica inductiva y estadística. La lógica que tiene que ver con los productos consumidos es la que más mantiene el nivel de confiabilidad. Ahora, la lógica electoral en estas 2 últimas décadas tiene graves problemas, por lo que se llama toma de muestra, que eso después lo veremos. Un enunciado disconfirmado es un enunciado que dentro de esta lógica inductiva, como les decía del tema de la lógica de la confiabilidad de la lógica inductiva y estadística de las elecciones, no es confirmado. Un enunciado corroborado. Karl Popper, este es un epistemólogo alemán, resistió los intentos de falsación. Se fracasó al intentar de descartarlo. ¿A qué se refiere con esto Popper?
a que el enunciado corroborado, fíjense, deja de lado la palabra verdadero, corroborado, toma otra palabra que no es del lenguaje común. Yo lo quise falsear, por ejemplo, que la luz se desvía por la gravedad de una estrella y no pude. Ese argumento de la astronomía no lo pude falsar, sí, falsar, dice Popper. Esto es la base del método científico. Pero no estoy diciendo que eso es verdadero. Simplemente estoy diciendo que es un enunciado corroborado. Porque si me meto con la noción de verdad, me meto con una noción simbólica social de verdad. Ahí empiezo a mezclar con otro tipo de nociones que me pueden llegar a confundir. Entonces, con una nueva noción como es la corroboración, dejo al margen este problema. La epistemología quiere decir episteme más logos. La episteme es el conocimiento y el logos es el estudio del conocimiento. En un principio era una rama de la filosofía, la filosofía aplicada a la ciencia. Después, a partir de 1970, amplía su campo. Y en Francia e Inglaterra es la teoría del conocimiento o nociología, una parte de la filosofía que examina el problema del conocimiento en general, ordinario, filosófico, científico. La palabra nociología empieza a caer en desuso y todo pasa a ser teoría del conocimiento. La epistemología es la teoría del conocimiento. Gregorio Klimovsky dice que se refiere a problemas del conocimiento científico como circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas, y los criterios de acuerdo a los que se los justifica o invalida. El estudio de las condiciones de producción y validación del conocimiento científico. Son los acuerdos a los que llegan las comunidades de científicos, acuerdos intersubjetivos, o sea, entre los sujetos, acerca de lo que se considera científico o no. Por ejemplo, Popper siempre pone como el famoso caso de la astronomía y la astrología. El criterio de demarcación se llama eso. La astronomía posee un método científico, la astrología no. Sin embargo, que es lo que va a decir un epistemólogo en 1962 llamado Thomas Kuhn, después lo vamos a ver, la astrología proviene de la astronomía. Y ahí se arma una ruptura de racionalidad, que es lo que Popper rechaza. Bueno, posteriormente vamos a analizar bien esta conexión que nos hace ruido y que parece ser un cortocircuito. ¿Qué es un problema epistemológico para Klimovsky? ¿Por qué se acepta o descarta una teoría? Como por ejemplo la teoría de deriva de los continentes. En un principio fue absolutamente descartada la teoría de Wegener, de un geólogo, porque se la consideraba un delirio en la década de 1920, porque ¿cómo se iban a mover los continentes? Un absurdo que el suelo se mueva. A tal punto que lo quisieron internar en un psiquiátrico por plantear un delirio semejante. A ese nivel llegó. Pero ¿qué pasaba en este caso? La comunidad científica, que también es una comunidad de poder, después lo vamos a ver, no podía aceptar eso
que le parecía algo imposible en ese momento, porque no tenía, es como el ejemplo del Sol girando alrededor de la Tierra. No aceptaba las pruebas que aportaba Wegener acerca de esto. Bien, Gregorio Klimovsky abarca muchos problemas que no son estrictamente epistemológicos, la filosofía de la ciencia. Exactamente. La ciencia es un área de la cultura. La cultura, que es lo que nos da a nosotros la propiedad de ser humano, está formada por tres componentes: la ideología, el sistema ideológico, el sistema organizacional y el sistema económico. Entonces, la ciencia es una parte de la cultura y está influenciada por variables psicológicas, simbólicas, de tradición y de un montón de otro origen. Problema filosófico. ¿Cuál es un problema filosófico? Para Klimovsky, tratar de decidir si la realidad objetiva existe o es una ilusión de los sentidos. Eso es un problema de filosofía de la ciencia. Una visión alternativa. Los presupuestos filosóficos existentes en la ciencia influyen de una forma esencial en la adopción de este o aquel criterio de racionalidad. Bien, la ciencia está formada por creencias y esas creencias son tomadas de la educación que recibimos. Y la educación está sustentada sobre tradiciones y creencias. Entonces, ningún sujeto que quiere conocer algo puede independizarse de eso. La filosofía de la ciencia posee un campo más amplio que la epistemología. Lo que hace acá Klimovsky es una diferenciación didáctica. Deja de lado los problemas de la filosofía y dice que la epistemología se va a ocupar de determinada área de los problemas científicos. Metodología. Búsqueda de estrategias para incrementar el conocimiento. ¿Qué es una metodología? Una metodología es un conjunto de estrategias para arribar a un resultado que tengo como meta. Si no sistematizo esas estrategias, no puedo mejorar el conocimiento acerca de mi entorno. Contextos. Hans Reichenbach hablaba a principios del siglo XX del contexto de descubrimiento y contexto de justificación. El contexto de descubrimiento importa la producción de una hipótesis o teoría, la intervención de un concepto, todo relacionado con el contexto sociocultural y psicológico del hallazgo. Esto sería el contexto sociocultural. El contexto de justificación son cuestiones de validación. La creencia es verdadera o falsa. Las evidencias apoyan las afirmaciones. Bien, acá el problema que estos dos contextos que discriminaba Reichenbach no es, ahora ya no se pueden, como se diría, desligar uno del otro. Están siempre ligados. Ya vamos a ver por qué. Pero bueno, esto es algo clásico en la epistemología de la ciencia que lo cita Klimovsky. Thomas Kuhn.
En 1962 marca la primera ruptura en la forma de hacer epistemología y en la unidad del método científico. En The Structure of Scientific Revolutions, la estructura de las revoluciones científicas, no admite la distinción entre los dos contextos. La interreciprocidad de los dos contextos es indisociable y no pertinente a la separación de ellos. No existe una racionalidad transhistórica para juzgar la validación de la alquimia o la química precuántica, por ejemplo. Esto es lo que yo doy como ejemplo. ¿Qué es una racionalidad transhistórica? Ustedes van a ver que en distintas épocas, tanto en medicina, química, acá estamos tomando la química, había conocimientos tomados como falsos. La alquimia, por ejemplo, era una disciplina esotérica, esto quiere decir un trabajo que realizaba el alquimista dentro de un atanor, que era un horno, para llevar el plomo al oro. Si lo llegaban a descubrir en el siglo XV o XVI realizando esto, era juzgado por herejía. Sin embargo, gracias a esto, que por ejemplo Newton estuvo 24 años tratando de lograr la transmutación del plomo en oro, llevó al método inductivo. Y de ahí, en el siglo XIX, esta práctica llevó a la química precuántica. En 1901, von Heisenberg descubre el principio de incertidumbre e introduce la estadística y probabilidad en la química. Y toda la nomenclatura química anterior queda en desuso. Estos saltos son normales en la ciencia. Y a esto de acá va a llegar a la noción de paradigma, conjunto de creencias y concepciones acerca del mundo que caracterizan a una época de la ciencia. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Otro ejemplo, el radiotelescopio. Hasta también 1963, un telescopio era un instrumento óptico. Pero a partir de las investigaciones de resonancia con los radares, se llega a elaborar el radiotelescopio y se descubre que el universo tenía una extensión muchísimo mayor que 1.000.000 de años luz como se pensaba. Bueno, este tipo de interacciones también son comunes en la ciencia. Y todo lo que se consideraba verdadero, entre comillas, queda caduco. Pero esto es normal en el devenir cognitivo de la ciencia y del conocimiento. Principales corrientes actuales en la epistemología de la ciencia. Esto es una simple visión para que tengan una idea de cómo llegamos a la actualidad. En la década de 1950 estaba el monismo metodológico integrado por el empirismo lógico o positivismo, que se basaba justamente en las tablas de verdad, el refutacionismo, que era Popper, y el verificacionismo, que era otro epistemólogo llamado Hempel y Carnap. De ellos, el único que sobrevive a 1962, a la obra de Kuhn, que directamente los destruye, es Popper.
porque Popper no se ata a la lógica, a las ciencias formales, sino es más pragmático y nunca habla de verdad, sino de corroborar. En 1960 aparece la nueva historiografía de la ciencia, ciencia como empresa cultural, que es Thomas Kuhn, que era un físico, aunque ustedes no lo crean, y va a hablar de nociones como inconmensurabilidad, sin medida en común, después vamos a ver de los paradigmas. ¿Y de dónde toma sus fuentes? De la antropología. Él va a decir que los paradigmas son inconmensurables entre sí, como la cultura maya es inconmensurable con la cultura china. En 1970, a partir del desarrollo de la lingüística, se van a centrar en el análisis lingüístico del vocabulario y del lenguaje científico, y de las políticas nacionales de investigación científica. En 1980 van a dar inicio los estudios de laboratorio. Van a comenzar con 1978 con un libro de un antropólogo francés, Bruno Latour, Vida de laboratorio, Laboratory Life, que hace un estudio etnográfico de un laboratorio. Por primera vez, el epistemólogo se vuelve antropólogo de la ciencia, sociólogo de la ciencia y psicólogo de la ciencia. ¿Por qué? Porque hasta esa fecha jamás habían ingresado a un laboratorio. El epistemólogo analiza las prácticas del laboratorio. Y acá tiene que tomar a mano la metodología de estudio cualitativa de las ciencias sociales. No tiene otra salida. Para darles un ejemplo muy simple, hasta ahora, hasta 1978, los epistemólogos era como que leían los libros de recetas de cocina, pero no conocían ni lo que era una cocina, ni lo que eran los ingredientes que se usan en una cocina, nada, no sabían lo que era la harina, cómo se comportaba la gente dentro de una cocina. Bueno, eso era hasta esa época. 1990, nuevo experimentalismo. Análisis sociológicos y antropológicos de las comunidades científicas. Sociología y antropología de la ciencia. Ya a partir de 1990 esto se consolida. En el 2000 comienza a aparecer las teorías del caos, que es una rama de las matemáticas y la física que trata cierto tipo de comportamientos aleatorios de los sistemas dinámicos, como por ejemplo Ilya Prigogine habla del tema de la lógica del caos, de cuando el agua se va por el desaguadero de una pileta, que eso tiene patrones que pueden ser identificables. Y ciencias de la complejidad, todas las disciplinas que utilizan el enfoque de la teoría de sistemas. La ciencia de complejidad es un nivel superior a la teoría de sistemas de von Bertalanffy. ¿Qué es lo que defino como complejo? Una vez que desentrañe lo complejo, deja de ser complejo para ser simple. Paradigmas y tradiciones. Los métodos y prácticas sociales de la investigación varían a lo largo del tiempo. O sea, por más que muchos se enojen, porque tiene efectos psicológicos, ¿cómo se dice? Impactantes en muchos. Muchos desean que todo sea igual, aunque a ustedes les parezca increíble. Molestan los cambios. ¿Pero qué es? Lo que les decía, representar e intervenir a gran escala. Al intervenir, voy modificando lo que voy representando y al cambiar la representación, realizo otra intervención. La actividad científica sufrió la influencia de ideas y filosofías dominantes en cada periodo histórico o sociedad.
Eso lo vamos a ver en todo, hasta en las teorías arqueológicas, antropológicas y sobre todo vamos a ver las variaciones en lo que se considera patrimonio. ¿Mm? Porque, como les dije por WhatsApp la otra vez, hubo momentos ¿qué cosas, entre comillas, son patrimonio? ¿Mm? Varía también con la concepción de cada época. Paradigmas. Esta palabra se utilizó miles de veces de tal forma que Kuhn se enojó y en los años 90, en los años 80 la dejó de usar de bronca porque él la había acuñado para la ciencia nada más. Pero bueno, ahora se usa en un sentido cada vez más amplio. Kuhn murió en 1993. Formas de trabajo y tipos particulares de interrogantes acerca de la realidad consensuadamente aceptado por la comunidad científica en un momento dado. Exactamente. Paradigmas y tradiciones. Teorías acerca de la evolución del conocimiento científico. Interrogante epistemológico. ¿Cómo se pasa de un nivel de conocimiento a otro nivel cualitativamente superior? Yo, ese interrogante que plantea Klimovsky, diría a otro nivel cualitativamente diferente. No podemos hablar de superior o inferior. Creencias que ahora denominaríamos irracionales, como la paracélsica de Paracelso en el siglo XVI, que utilizaba en la medicina, que le daba a cada órgano un símbolo astrológico, son parte de la historia de la medicina. Y actualmente lo verían de un grado de irracionalidad total. O la cirugía. La cirugía a principios del siglo XIX la realizaba el barbero, o sea, el que era el peluquero. Era el que realizaba las mutilaciones en las guerras, para que no se engrenaran los miembros. Ese era el cirujano. Y eso es parte de la historia de la medicina. Es para que vean lo que yo les decía de racionalidad transhistórica. Es imposible. Estamos siempre sujetos a tiempo y espacio, no a verdades absolutas. Bien, estudio de historiografía clásica de la ciencia. Ubicación temporal de cuándo se habían realizado ciertos descubrimientos o formulados leyes y teorías. Historia de los próceres de la ciencia. Estas son las biografías de los científicos. Se registran solamente las teorías y leyes aceptadas por la comunidad científica, que era lo que se venía desarrollando hasta 1978. Desarrollo del conocimiento científico. Se considera acumulativo. No hay saltos. Emergencia de una nueva historiografía de la ciencia, con las estructuras de las revoluciones científicas. Postula que la idea de progreso científico por acumulación de conocimientos era insuficiente. Existen dos grandes obstáculos en historiografía clásica. Kuhn. La imposibilidad de explicar el rol de aquellas teorías o aquellos conocimientos que constituyeron experiencias estériles no aceptadas, como muchas experiencias con aceleradores de partículas realizadas en los años 70, que dieron lugar a una experiencia fértil, no estéril, pero que eran ecuaciones matemáticas sólidas y con mucho prestigio de los matemáticos que las hacían, y la existencia de teorías rivales en lucha dentro de un mismo momento histórico. Bien, esto tiene que ver con que somos sujetos que hacemos ciencia, o sea, somos seres humanos que hacemos ciencia. Y como tal, como diría un epistemólogo del aprendizaje, que es Jean Piaget, estamos dentro del ensayo y del error. El error es parte de nuestro devenir cognitivo. No aceptarlo es darse contra una pared. Negar
nuestra falibilidad. Un descubrimiento solo es comprensible dentro del contexto histórico y de la constelación de ideas propias de una época. La ciencia se desarrolla a través de saltos cualitativos discontinuos. Generan perspectivas nuevas incompatibles con las visiones previas. Revoluciones científicas son productos de enfrentamiento entre distintas prácticas o modos de hacer ciencia. Un salto paradigmático se da, de acuerdo a Kuhn, cuando hay una revolución científica. Paradigma, conjunto de soluciones que la comunidad científica reconoce como exitosas que permiten pensar y aplicarlas, también de manera exitosa a situaciones nuevas. Logro adquirido por la comunidad científica que posee carácter ejemplar. El caso de Wegener es prototípico. Con Wegener se pudo llegar a explicar el tema del vulcanismo, porque después se acepta la teoría de Wegener por la teoría de desplazamiento de las placas en el fondo del mar. Entonces, eso se debe al vulcanismo, origina el vulcanismo y terremotos. Y ahí aceptan que por siglo los continentes se van moviendo 50 a 60 centímetros. Bien, pero era irracional en la década de 1920. Entonces, hay un consenso siempre de acuerdo a las constelaciones de creencias que van cambiando y se aplican en cada época. Otro ejemplo es el paradigma copernicano, donde el centro del sistema solar es el Sol, que reemplazó al tolemaico, geocéntrico, donde se consideraba que la Tierra era el centro del sistema solar. Bien, eso tiene que ver con lo que yo les decía también de la percepción de la rotación solar alrededor de la Tierra. Son correcciones cognitivas que va haciendo continuamente la ciencia. Fundamentalmente la ciencia es un gran movimiento cognitivo. Y en sentido amplio, el paradigma es un conjunto de compromisos compartidos acerca de la práctica científica y el modo en que se comporta y debe abordarse el sector de la realidad sujeto a la investigación científica. Incluye presupuestos, métodos, estilos de investigación, la concepción del objeto de estudio. Asimismo, define qué clase de cosas pueden ser estudiadas y cómo, qué métodos utilizar, las preguntas que son legítimas y las clases de respuestas aceptables. El conjunto de creencias implica también qué preguntas me voy a hacer, porque hay preguntas que se formulan en un momento y en épocas, y en otras épocas no se formulan, no se cuestionan. Ya veremos otros ejemplos. Inconmensurabilidad, sin medida en común. Esto Kuhn lo extrae del teorema de Pitágoras. En un triángulo rectángulo, la hipotenusa es inconmensurable con los lados, o sea, la mitad de un cuadrado. Los paradigmas son inconmensurables entre sí, como se los mencioné. La teoría 1 no puede ser reducida a la teoría 2 que la sucedió en el tiempo. La teoría de la gravitación no puede explicar a la teoría de la relatividad y esta no puede explicar a la cuántica. Lo estamos viendo ahora. La cultura azteca es inconmensurable con la cultura latina o romana y esta es inconmensurable con la cultura japonesa. La alquimia es inconmensurable con la química, pero está relacionada. La astrología es inconmensurable con la astronomía, pero todos los astrólogos caldeos, los astrólogos mayas, los astrólogos aztecas, los astrólogos incas, eran excelentes astrónomos e identificaban todas las constelaciones, sobre todo los mayas. Bien, las revoluciones científicas son el resultado del reemplazo de un paradigma por otro, generalmente incompatibles entre sí. Sí, el lenguaje de un paradigma, por ejemplo el lenguaje de la química orgánica, es inconmensurable con el lenguaje de la química inorgánica.
La Revolución Copernicana, centro de controversias religiosas, filosóficas y sociales. Fue más allá de la ciencia. ¿Por qué? Porque la Biblia decía que el centro del universo era la Tierra. Y por eso se aferraba a Copérnico. Y el que iba en contra de eso podía ser quemado en una hoguera. Como pasó también con Galileo Galilei y el movimiento de la Tierra. Bueno, por eso, contexto de justificación y contexto de descubrimiento no se pueden dividir. Siempre hay una unión entre ellos. Bien, el periodo preparadigmático hay una proliferación de teorías rivales, dice Kuhn, hay un periodo siempre preparadigmático, sin que ninguna logre el consenso mayoritario de la comunidad científica. Bien, ese periodo hay una gran proliferación, un abanico de teorías. Después dice que viene una ciencia normal, un consenso acerca de cómo es el mundo, el paradigma ya está consolidado, se suprimen innovaciones. Y después otro periodo de ciencia extraordinaria, ruptura de la tradición de la ciencia normal a partir de una revolución. Se llega hasta el cuestionamiento de la concepción del mundo incluida en la teoría. Bien, la metodología de la investigación científica. Es un cuerpo sistemático de conocimientos que toma como objeto de estudio a los métodos utilizados en la ciencia. Como yo les dije, sin metodología es muy difícil hacer ciencia, sin sistematizar conocimientos. Por mucho tiempo yo realicé análisis metateórico de teorías arqueológicas. ¿A qué me refiero? Toma como objeto de estudio a la ciencia. Análisis teórico de cómo se elaboran las teorías. ¿Por qué? Porque las teorías están basadas sobre hipótesis y las hipótesis supuestos, sobre supuestos y estos supuestos por abajo tienen creencias. Todas estas capas como de cebolla conforman una teoría y la idea de una teoría. Se ocupa del estudio de procedimientos y acciones seguidas por el investigador para elaborar el conocimiento científico. También se ocupa de los criterios y reglas que determinan si ese conocimiento es o no científico. Exactamente, es lo que Popper plantea con la astrología. Dice, eso no sigue un método científico. Es una cosa, un relicto de creencias pasadas. En cambio, la astronomía sí sigue métodos científicos. Otro problema de la astrología es la identificación de los signos por la observación. O sea, identificar qué signo pertenece un individuo. Si es de Cáncer, de Leo o lo que fuere, o si no lo es, simplemente por la observación, no por una carta astrológica. Y otro, la metodología de la carta astrológica. Tiene una metodología, pero para un epistemólogo como Popper no tiene la racionalidad científica de esa metodología. Fíjense lo delicado que es el método científico. Kaplan estudió descripción, explicación y justificación de los métodos utilizados por los científicos para producir nuevos conocimientos. La metodología es la filosofía del proceso de investigación e incluye los supuestos y valores utilizados como base de los procedimientos de que se sirve el investigador para obtener información, interpretar datos y arribar a conclusiones teóricas. Tiene por objeto de análisis a los propios métodos que utilizan las disciplinas científicas. Está encargada de describir, explicar y comprender las operaciones de la investigación científica. Operaciones. Es una conjunción de elementos lógicos, razonamientos e inferencias y observacionales, registros, mediciones y miradas específicas de la realidad.